Cordial saludo a todos y todas. Mi nombre es Juan Camilo Suárez Escudero. Soy médico, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo una especialización en rehabilitación neuropsicológica de la Universidad CES. Y en este momento me encuentro estudiando un doctorado en ciencias médicas en la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy docente y soy investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana en la Facultad de Medicina y de Psicología, y allí acompaño a las cátedras de anatomía, embriología y cátedras de discapacidad y rehabilitación que se dictan en el séptimo, octavo semestre y también en el año de internado de los médicos que se gradúan en toda la parte de discapacidad y rehabilitación, con un enfoque pues netamente de las ciencias de la salud. Gran parte de mi trayectoria profesional ha estado centrada en el mundo de la discapacidad y la rehabilitación. Desde el año 2001 estoy dentro del grupo de investigación en discapacidad visual de la Universidad Pontificia Bolivariana, y ya desde hace 2 años coordino toda la línea de investigación en discapacidad y rehabilitación del grupo de salud pública de esta universidad. Es así que desde el año 2001 estoy involucrado pues en esta temática de la discapacidad y la rehabilitación, acompañando a diferentes instituciones, entre ellas no solamente este gran proyecto de NACER, sino de otras instituciones a nivel del país que están involucradas en el término de la discapacidad y la rehabilitación, no solamente desde la salud, sino desde otras disciplinas. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar en este momento va a ser el enfoque diferencial de personas para el abordaje de la discapacidad. La idea es tener unos conceptos generales, una aproximación y también algunos puntos de profundización frente a los conceptos y datos que hay en torno a la discapacidad, haciendo pues hincapié en todo lo que es menores de edad, y poder entender cómo es el contexto de la discapacidad a nivel mundial y podernos aproximar y entender un poco qué es lo que está ocurriendo a nivel de nuestro país en esta temática. Bueno. Entonces, para iniciar hay que tener presente lo siguiente, y es que la discapacidad como concepto, como definición, varía en el tiempo. Esto es una gran temática que ha causado algunos momentos de revuelo a nivel nacional, no solamente en Bogotá, sino lógicamente pues también en Medellín y en las grandes otras ciudades de Colombia, puesto que confluyen muchas disciplinas y muchos profesionales que de una u otra forma han trabajado con la discapacidad. Entonces es por eso que deseo iniciar con esta frase: la discapacidad y su construcción social varía de una sociedad a otra y de una a otra época y evolucionan con el tiempo. Eso significa que las temáticas de discapacidad y los conceptos actuales difieren de lo que ha pasado en los últimos 20, 30 o incluso 50 años. Y es por eso que la terminología de la discapacidad ha ido cambiando. Es decir, es frecuente que hoy día escuchemos términos como minusválidos y ese término ya no se utiliza. O también entendamos o escuchemos normalmente, pues, frecuentemente, ya sea en las instituciones o en la calle, como uno dice, términos como tullidos, sordos, ciegos, y ese término y ese tipo de palabras realmente ya han salido de las clasificaciones y no se debería utilizar esos términos. De igual manera, esta primera diapositiva muestra una definición importante, y es que antes del año 80 la definición era netamente médica, pero ya a partir del año 2001 los conceptos de discapacidad no son médicos, son de otras profesiones y realmente están ligados a la funcionalidad del ser humano. Y eso lo vamos a ir ahorita introduciendo en nuestras temáticas para ir teniendo mayor claridad de que el concepto de discapacidad ha evolucionado a nivel pues, del tiempo. De igual manera, así como el tiempo ha ido cambiando los conceptos, la cultura y la sociedad en las que habitan o viven las personas con discapacidad y sin discapacidad, todas esas creencias culturales, todos esos aspectos cotidianos, todos esos aspectos políticos del momento, influyen sobre cómo entendemos la discapacidad. Entonces acá hay otra cita que dice que las creencias culturales hacen a la gente aprender caminos aceptados de estar enfermo, influyen en la atribución de etiologías a la enfermedad o a la discapacidad y determinan las expectativas respecto al tratamiento y los profesionales de la salud.
Eso es muy acorde a lo que en este momento estoy tratando de justificar, y es que así como las personas tenemos ciertos conceptos a lo que es enfermar o ser saludables, también hay conceptos y creencias frente a lo que es tener una discapacidad. Bien, si, si tratamos de hacer una línea como el tiempo frente a cómo se han ido definiendo las personas con discapacidad o cómo han sido conceptualizado el término, nos podemos remontar como en 5 periodos del tiempo grandes. La primera es la que aparece en la diapositiva en la parte superior, que dice teoría prerracionalista. Esto es una concepción, como su nombre lo indica, podríamos decir que es de las primeras definiciones o formas de ver la discapacidad a nivel de la historia. Esto se remonta pues a periodos antes de todo lo que es Egipto, todo lo que fue la época judeocristiana en sus inicios, y podríamos decir simplemente que en ese entonces que se conceptualizaba de una persona con discapacidad, desafortunadamente eran negadas como humanos y negadas como ciudadanos. Es decir, me disculpan el término, eran conceptualizadas como animales, o sea, personas primitivas que no tienen derechos ni deberes. Ese es uno de los conceptos como empezó a mirarse la discapacidad, y en eso así se empezaban a mirar a los niños que nacían con algún tipo de deficiencia. Entonces muchas veces este tipo de teoría empezó a eliminar a los niños desde el nacimiento cuando tenían algún tipo de malformación, porque la creencia cultural era que no servían, no podían aportar más adelante a la sociedad. Entonces, por eso todo esto se invoca, pues se evoca, perdón, a la parte de la teoría prerracionalista. Transcurrió la historia de la humanidad y ya después nos remontamos a las teorías racionalistas, con todo lo que muy ligada a la revolución industrial, en donde ya se hizo una igualación como hombres, es decir, a las personas con discapacidad se les cumplió en el campo filosófico y jurídico que son humanos, o sea, hombres, y por lo tanto tienen deberes y tienen algunos derechos en ese entonces. Sin embargo, este tipo de conceptualización empezó con un lastre en esta temática, y es lo que se llama la marginación económica y social. Porque en ese entonces de la revolución industrial, la persona con discapacidad, en ese entonces no había puestos adaptados. Entonces empezaron a creer que las personas con discapacidad eran población no homogénea, es decir, no pueden laborar. Entonces, eso es, en términos generales, lo que consistió la teoría racionalista. Después, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, nos remontamos a la Alemania nazi, aparece otra forma de ver la discapacidad con la teoría biologicista, es decir, una teoría muy basada en la pureza étnica, en el término mal llamado razas. Realmente no existen razas sino etnias, pero a partir de acá se hizo todo un paradigma de desigualdad social supremamente delicada, grave. Como ustedes están mirando ahí en la diapositiva, es un paradigma de desigualdad racial, de pureza étnica, en donde solamente evolucionan los más aptos y las razas, entre comillas, superiores. Y en este entonces la discapacidad se utilizó como pretexto para poder marginalizar a sociedades enteras, y no solamente a las personas con discapacidad. Todo el que fuera diferente en ese entonces con esta teoría pues, de la Alemania nazi, realmente había que eliminarlo. Entonces acá entró prostitución, homosexuales, entró personas de piel oscura, todo lo que era diferente en ese entonces, incluyendo personas o con sin discapacidad, entró en esa teoría tan grave de la teoría biologicista. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya se abre otro paradigma, y fue la teoría de la normalización, es decir, desde una visión netamente que de salud pública, pero vista de otra forma, no en su pureza como tal. Entonces se dijo que las personas con discapacidad son anormales, es decir, se salen del patrón de distribución normal, es decir, son personas diferentes, y por lo tanto si uno es diferente en ese contexto, pues es negativo, y si es negativo, la sociedad no sabe qué hacer con uno. Entonces, ese es otro concepto que se llamó teoría de la normalización. Ya después, hacia los años 60, 70,
arranca otra teoría muy desde la antropología, y es la teoría del relativismo, es decir, todos somos diferentes, somos heterogéneos, y se empieza a ver por primera vez en todo este margen de la historia que la discapacidad no es negativa, sino que puede ser positiva, es decir, es un punto de partida para el desarrollo y la diversidad humana. Es en este contexto en donde vamos a definir y a mirar cómo es que está la discapacidad hoy día. Entonces existe una estrategia, un plan de acción de la Organización Mundial de la Salud que se llama el Plan de Acción Mundial 2014-2021. Esto lo lidera la Organización Mundial de la Salud y traigo esto a esta presentación para responder esa pregunta, ¿en qué hemos avanzado en la comprensión de la discapacidad? Entonces este plan de acción no es nada más que la convergencia de unos documentos y unos desarrollos bien importantes de la temática. Todo esto es completamente asequible a nivel de internet, usted lo puede descargar en la página de la OMS o de la misma ONU, o sea, Naciones Unidas, y son al menos 3 documentos: el Informe Mundial sobre Discapacidad del año 2011, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que entró en vigor en 2008, y todo lo que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento del año 2001. Con esos 3 documentos son los 3 documentos que en este momento conceptualizan, nos dan más luces, nos dan más comprensión frente al tema de la discapacidad. Bueno, entonces este plan es muy concreto en decir que hoy que la discapacidad primero que todo es universal. No estamos hablando que la discapacidad es una situación de marginados, ni de personas por allá raras escondidas, o de personas que no podemos visualizar y que son muy poquitas en el mundo, para nada. Ya es claro que la discapacidad es universal, quiere decir que no es para cualquier tipo de ser humano puede adquirir una discapacidad a lo largo de su vida. De igual manera, da claridad frente que la discapacidad no es netamente biológica, es decir, no es un diagnóstico médico y tampoco es únicamente social. Quiere decir, ahorita vamos a ver que es una balanza entre diferentes sectores que definen el funcionamiento del humano. También da claridad frente al término más habitual de uno referirse con mayor respeto a las personas con discapacidad, y es persona con discapacidad, y da claridad de que comprende tanto a niños y jóvenes. Antes este término solamente abarcaba a las personas adultas, pues realmente el término persona con discapacidad abarca a todo el ciclo vital. Mencionan un cuarto elemento, y es que la discapacidad es un problema, realmente no es problema, es un reto mundial en salud pública, puesto que es una de las situaciones en donde convergen tanto los derechos humanos, pero también convergen aspectos del desarrollo de las sociedades y los países. Uno de los que más sabe de esta temática es la UNESCO. La UNESCO tiene una cátedra de desarrollo y discapacidad que puede ser consultada por cualquiera de ustedes. Bueno, ¿por qué se menciona que la discapacidad es un reto de salud pública? Porque hay una serie de obstáculos generalizados para el acceso de salud, principalmente en todo lo que tiene que ver con rehabilitación, y esto no solamente es de Colombia, esto es una situación, es una dificultad que hay a nivel mundial. En términos muy sencillos, los médicos en especial, no con ello no quiero sacar a todos los profesionales de la salud, pero cuando uno se mete en medicina, los médicos tenemos en la cabeza metido que tenemos que hacer 4 cosas: prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar. Pues realmente acá el tema nos quedó muy grande, y es donde más problemáticas y dificultades hay, es en la rehabilitación de las personas con discapacidad. De igual manera, ya se sabe que hay peores resultados sanitarios, o sea, hay peores resultados o desenlaces de las personas con discapacidad cuando se comparan con personas sin discapacidad en un sistema de salud. También ya este plan da a luz que la discapacidad es igualmente una cuestión de derechos humanos. Ya he mencionado algo de eso con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y ya la OMS plantea y es muy estricta en esto, y es que la discapacidad ya es una prioridad para el desarrollo. Menciona 2 aspectos que hay que tener presente. Hay una mayor prevalencia en países de ingresos bajos, entre esos estamos nosotros,
Y hay una relación entre discapacidad y pobreza. Una puede causar la otra y viceversa, es decir, una situación de pobreza puede generar el riesgo de adquirir una deficiencia y si esa deficiencia me lleva a tener restricciones o me limita la actividad, me produce discapacidad. Y al contrario, si yo tengo una condición de salud y de un momento a otro adquiero una deficiencia, ejemplo, por un traumatismo, y ya quedo con una deficiencia permanente, en algunas situaciones eso puede llevar a una situación de pobreza. Puede que la persona quede con dificultades laborales o sea excluido de su parte laboral y eso genera pobreza. Entonces realmente la OMS menciona que hay un círculo entre discapacidad y pobreza. Esta diapositiva pues expresa mejor lo que estaba comentando y es que la pobreza aumenta la probabilidad de deficiencia, pero también la deficiencia puede aumentar el riesgo de pobreza. El 80% de las personas con discapacidad viven en países en vía de desarrollo, ahí entra Colombia. De igual manera, porque la discapacidad está muy relacionada con el funcionamiento humano, entra en todas las relaciones que haya a nivel laboral, político, educativo, cívico, recreativo que tenga una sociedad. Es por eso que el plan de acción menciona que las características que reviste la discapacidad en cada país son influidas por las afecciones que tienden a predominar y por factores ambientales. Quiere decir que la presencia de deficiencias en Colombia y en nuestra ciudad Medellín, realmente hay una influencia directa sobre toda la realidad socioeconómica y política que haya. Me explico. Todo lo que sea situaciones de habitantes de calle, todo lo que sea violencia a nivel urbano, todo lo que sea accidentes de tránsito por todo este caos que hay a nivel de movilidad vial, en donde muchas veces todo esto se puede prevenir, pero tanto las vías como los que manejamos o el peatón influimos en este problema. Entonces, puede que esto explique en gran medida el origen de las deficiencias, es decir, los accidentes de tránsito, caídas, violencias y las emergencias humanitarias pueden en este momento ser los principales fenómenos que expliquen las deficiencias y estas deficiencias a su vez llevar a discapacidad, que ahorita vamos a ver que pueden haber algunas categorías dependiendo de dónde se ubique anatómicamente la deficiencia en el cuerpo. La discapacidad afecta de forma desproporcionada a las mujeres, a las personas de edad y a los pobres. Y acá ya hay uno de los primeros elementos que quiero priorizar en esta conferencia y es que las niñas, en especial con discapacidad, son las que tienen más riesgo de un fenómeno que la OMS viene describiendo que se llama la doble discriminación. Es decir, el hecho de ser mujer, ser menor de edad y tener discapacidad de cualquier índole aumenta el riesgo de violencia sexual, de maltrato y de marginación. Este concepto es lo que se conoce como la doble discriminación y hay que explorar esa temática a nivel de nuestro país y en este momento pues a nivel de ciudad. Hay una serie de obstáculos generalizados en discapacidad. Hay dificultades en asistencia sanitaria, también hay dificultades en educación, empleo y servicios sociales. Esto no lo digo yo, lo dice la OMS de manera general. Y muchas de las dificultades ya la OMS sabe dónde están, por ejemplo en legislación, en todo lo que son políticas, en insuficiencia de ofertas a nivel de servicios, dificultad en la prestación de servicios, desconocimiento e incomprensión de discapacidad por parte de profesionales y no profesionales. Sigue persistiendo actitudes negativas y discriminación en algunos sectores. Todavía hay ciudades y partes de muchas ciudades que tienen acceso o accesibilidad reducida, es decir, todavía es muy difícil ver aceras asequibles, ver semáforos sonorizados y una serie pues de indumentaria que debería de tener las ciudades para poder realmente que la ciudad se adapte a la persona con discapacidad y no al contrario. Esto ya lo conoce el OMS, pero es una serie de retos que tenemos a los que nos gusta esta temática o que tenemos algún tipo de discapacidad. Realmente la idea es trabajar frente a esto. Bien,
Ya nos vamos aproximando a las diferentes pues, conceptos que hay de discapacidad y cómo esto incluye o no niños y mirar cuáles son esas características pues, de salud de los niños con discapacidad, pero tengo que hacer referencia a los dos modelos que hay de discapacidad. El primer modelo es del año 1980, se denomina el modelo médico, es decir, es netamente, como su nombre lo indica, del ejercicio o del oficio médico, es decir, se basa en el diagnóstico. Este modelo médico también se denomina el modelo deficitario y este modelo, ¿cómo entiende a la persona con discapacidad? Es, en términos generales, la pérdida de una estructura o la pérdida o malformación de un órgano o estructura corporal. Quiere decir que es una condición negativa basada en la deficiencia. También es un comportamiento desviado y síntoma de una alteración biológica. Quiere decir que este modelo lo que hace es cuantificar cuánta pérdida tiene usted del organismo. Ejemplo, si el niño nació sin ojos, pues habría que calificarlo y mirar cuánto es el déficit. Si una persona mayor de edad, después de un accidente, perdió una mano y esa mano es la mano derecha y él era diestro, pues eso hay que cuantificarlo. Quiere decir que este modelo médico, este modelo es el que explica o fundamenta las famosas juntas de calificación, porque realmente se ve la discapacidad como un diagnóstico, no como algo biopsicosocial, que es la otra definición que voy a explicar ahora. Quiere decir que en este modelo del año 1980, también llamado Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, la deficiencia es toda anomalía corporal, es decir, me falta un ojo, me falta una oreja, me falta una pierna. La discapacidad son las consecuencias de esa deficiencia en el rendimiento funcional y en las actividades, y la minusvalía es cualquier desventaja ya y maladaptación consecuencia de la deficiencia y la discapacidad en un contexto social. Si uno se detiene un poco más en esta diapositiva, ustedes pueden ahí entender por qué, o mejor, entendemos por qué la discapacidad se le ha dado varios nombres. Entonces también se ha conocido como los deficientes, también se le conoce como los discapacitados o los minusválidos. Pues realmente esos tres términos vienen del año 1980. Renglón seguido, ustedes ven que hay una gráfica, una línea horizontal, y es que este modelo es netamente, como su nombre lo indica, lineal. ¿Qué significa eso? Que la discapacidad en este modelo es la consecuencia de una enfermedad o trastorno que produce deficiencias, las cuales se exteriorizan, o sea, se visualizan por un tercero. Esas deficiencias, si se objetivizan, o sea, se cuantifican en la discapacidad, y si la deficiencia y discapacidad es socializada, aparece en la minusvalía. Entonces, ustedes ahí pueden notar muy bien que la discapacidad del año 80, ese concepto es netamente lineal, es decir, es la mal llamada secuela de una enfermedad. Sin embargo, los mismos creadores de esta clasificación del 80, que es la OMS, cuando sacan esa clasificación en el 80, no quedan quietos, simplemente hacen estudios y empiezan a validar esto a nivel mundial y siguen escuchando experiencias y ciertas discusiones académicas frente al tema, hasta que en el año 2001 se da pie a que aparezca otra clasificación. Podríamos decir que la CIF, esta es la famosa CIF, no es nada más que la evolución del modelo del año 1980, y cambia de un modelo médico a un modelo biopsicosocial, es decir, un modelo más abierto, en donde prima el funcionamiento. Miren que conceptualmente este modelo del año 2001, o sea, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, es un modelo abierto, bidireccional, parte desde condiciones de salud, pero realmente el funcionamiento se define por esos tres pilares que ustedes ven ahí, que aparece como funciones y estructuras, o sea, el cuerpo. El otro pilar son las actividades que uno ejecuta, y el tercer pilar es la participación social. Estas son las tres palabras claves que en este momento van definiendo y van dando luces frente a lo que es entender o no que es discapacidad. Entonces, cuando muchas personas solicitan, oiga, por favor me da un certificado de discapacidad, realmente la idea es entrar a evaluar de una manera seria, objetiva e intersectorial este tipo de esas tres pilares del funcionamiento.
Pero todo esto está involucrado o se tiene que concebir dentro de los factores ambientales y personales que tenga la persona. Gráficamente, este diseño es mucho más abierto, ya creo que lo mencioné, que el modelo lineal que les mostré ahora. Entonces, este es el famoso modelo de funcionamiento. Y todo tipo de dificultad o alteración que haya en cualquiera de estos componentes va a definir o no la presencia de discapacidad. Muy bien. Entonces, la idea es mirar lo siguiente, y es que la clasificación internacional del funcionamiento mira a la persona en tres contextos. En un contexto negativo, que es enmarcado en el déficit, o sea, en lo estructural, en lo biológico. Lo mira en el contexto neutral, como estructura y funcionamiento, y lo mira también desde un contexto positivo, y es que aún uno tenga una deficiencia o una limitación en la actividad, usted puede participar en la sociedad y agregar y aportar cosas. Esto es lo que miramos ahorita, que vuelve el relativismo cultural, y es ver la discapacidad como un punto positivo para el desarrollo. El rectángulo que está en naranja, contexto negativo, enmarcado en el déficit, es muy desde la parte médica. Quiere decir que los médicos y los profesionales de la salud tenemos una responsabilidad frente a las personas con discapacidad, y es realmente delimitar cuál es la deficiencia. Ya todo lo que es contexto neutral, estructura y funcionamiento, entran otros profesionales. Ahí entra mucho todo lo que es el personal terapéutico. Hacer evaluaciones y a mirar realmente cómo esa deficiencia está alterando o no el funcionamiento y las actividades. Y el contexto positivo para la participación en actividad también es evaluada por otros profesionales para mirar cómo está socializando la persona con discapacidad. Quiere decir que ya la discapacidad por medio de la CIF es una condición que cualquier persona puede vivir en mayor o menor grado a nivel de su vida. Eso es lo que se llama la discapacidad como concepto universal. Es un concepto ya dinámico y direccional. Quiere decir que la discapacidad también hace parte de un estado dinámico de lo que es la salud y la enfermedad. Quiere decir que hay personas con discapacidad sanas, pero también hay personas con discapacidad que pueden estar enfermas. Pero el gran avance que hemos tenido es que la enfermedad no es la que define la discapacidad, sino que la interacción en esos tres pilares que mencioné ahora, o sea, es todo lo que es la parte de estructura, actividades y participación. De igual manera, la visión universal es que la discapacidad puede ser resultado de la interacción de una persona con su entorno y su contexto social, y esta es otra de las grandes ventajas de la CID, y es que salió del cuerpo y realmente puso a esa persona con una deficiencia en un contexto social, en una serie de relaciones. Es por lo tanto que la discapacidad entra en un fenómeno que se llama la universalidad, que pone en diálogo lo corporal, lo individual y lo social. Vuelvo al concepto del año 1980, ese concepto estaba solamente centrado en el diálogo de lo corporal. Ya lo que es el modelo CID o la discapacidad 2001 es lo corporal, lo individual y lo social. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la clasificación internacional del funcionamiento. Bueno, entonces la discapacidad acá la hemos definida como aspecto positivo o negativo a partir de las evaluaciones que se puede hacer y mirar si en el cuerpo hay deficiencia o no, si en las actividades hay o no limitaciones y si en la participación hay o no restricciones. Entonces, muchas de las clasificaciones y de la OMS que mencionan que la discapacidad es la presencia de una deficiencia y o una limitación en la actividad y o una restricción en la participación. Es mejor un ejemplo, esto lo he mostrado en varios escenarios, hay algunas personas que ya conocen mucho mejor esto, pues hay expertos en la temática, y tenemos un ejemplo, miren la tercera casilla aparece la injuria espinal, es decir, una lesión de médula espinal en una persona. Supongamos que es un joven de 16 años, va en su motocicleta, tiene un accidente de tránsito, tiene una lesión en las vértebras por allá en la columna y se lesiona la médula, lo que denominamos en medicina la médula sacra y la médula lumbar. Cuando ese joven se recupera de los servicios de salud y pasa el tiempo después de la lesión, ¿cuál va a ser la deficiencia? La parálisis, que en este caso va a ser parálisis de miembros inferiores, siempre y cuando sea permanente.
Entonces, esa es la deficiencia. Ya después habría que evaluar cuáles son las limitaciones en la actividad que ese joven con esa deficiencia que se llama parálisis está en este momento produciendo, es decir, las limitaciones en la actividad. Acá nos dan un ejemplo y es que puede haber ya dificultades en utilizar el transporte público, es decir, hay limitaciones en la actividad en la parte de movilidad y de ambulación. Y el tercer componente es mirar cómo está la participación. Entonces acá el ejemplo que nos están dando es que va a haber una serie de acomodaciones públicas en el transporte que puedan llevar a que el joven se siga participando en sus actividades. Acá ponen un ejemplo, una actividad religiosa, pero puede ser simplemente participar en actividades cívicas, recreativas, educativas, en la parte de realmente vivir en una ciudad. Entonces, cuando uno ve estos tres pilares, ahí está el análisis de lo que sería una discapacidad. Hay otros ejemplos, ponen un ejemplo de una persona con lepra, o sea, una infección crónica. Pueden dar otro ejemplo de desórdenes de pánico y por último una persona que tenga una diabetes. Entonces, hay que entrar a evaluar si esa condición de salud produce deficiencia, si esa deficiencia, qué tipo de limitación en la actividad produce y por último, qué restricciones en la participación. Muy bien, entonces, después de todo este contexto que he tratado de elaborar acá, tenemos que citar siempre y hacer referencia a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006, entró en vigor en el año 2008, y miren la definición de discapacidad según la ONU, gracias pues a muy ligada a lo que es la CID. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta en la interacción entre las personas con deficiencias, ya lo hemos hablado, y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva, es decir, actividades y participación. Este mismo concepto lo trae, eh, lo recolecta toda la parte legislativa del Ministerio de Salud. Ya después lo aterrizan los territorios en sus políticas públicas, en cómo lo ejecutan, pero este es el ejemplo de Colombia. Realmente cuando uno mira todo lo que se ha redactado en discapacidad en Colombia, citan realmente a la convención, o sea, concepto que evoluciona y que resulta en la interacción de lo que es cuerpo, actividades y participación. Entonces, desde el año 2009, con la ley 1346, ya los derechos de las personas con discapacidad, todo lo que nos enseñó la ONU a partir del año 2006, pues eso lo trae Colombia. Entonces, la definición en Colombia es que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que a partir de la interacción pueda producir o no limitaciones en la actividad o restricciones en la participación. Medellín no se queda atrás, desde el año 2009, todos esos conceptos internacionales de discapacidad, Medellín los asume, este es el Acuerdo 86, y miren que la política pública en Medellín, ¿cómo la define discapacidad? Personas con limitaciones o deficiencias de su actividad cotidiana y restricciones en la participación a causa de una condición de salud o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano. Palabras más, palabras menos, esta es la definición de la OMS a partir de la Clasificación Internacional de Funcionamiento. Bien, este es uno de los informes recientes, lo digo ya recientes entre comillas porque esto ya es del año 2011, pero es el Informe Mundial de Discapacidad. Y el informe es muy claro en decir que no podemos ser extremistas a la hora de hablar en discapacidad. Esto lo hago con mucho respeto porque sé que muchos colegas hemos discutido esto en muchos escenarios. Han dicho que los médicos entienden la discapacidad de una forma y que los de salud pública o las personas que trabajan en salud ocupacional o terapéutica la ven de otra. La OMS es muy sencilla en decir lo siguiente: el modelo médico, que es del año 80, y el modelo social, que es todo lo que parte desde el año 2001, a menudo se presentan como si fuera el bien y el mal, o sea, blanco y negro, o sea, extremos. Pero la discapacidad debería verse como algo que no es ni netamente diagnóstico médico, o sea, enfermedades, eso ya lo había comentado ahora, la discapacidad no es una enfermedad, pero tampoco es netamente social. Realmente la invitación de la OMS es que debe haber un enfoque equilibrado. Muy bien, entonces el informe de 2011 menciona que la discapacidad es un término genérico que engloba las deficiencias, las limitaciones y las restricciones en la participación. Bueno, entonces, ¿cómo estamos a nivel de cifras? Entonces, a nivel mundial, gracias a este informe de 2011, se dice que la prevalencia de discapacidad es del 15%,
Estamos hablando de 1 billón de personas con alguna discapacidad, o sea, 1.000 millones. Y Colombia, con un dato ya un poco desactualizado, del año 2005, o sea, del último censo que hubo, dio una prevalencia del 6,4%, es decir, más o menos 2.632.000 colombianos en 2005 tenían algún tipo de discapacidad. Traigamos eso mejor a unas cifras más entendibles. Si usted habla de personas mayores a 18 años, es 1 de cada 7 personas a nivel mundial la discapacidad, o sea, una persona con discapacidad por cada 7 personas. Y en el tema que hoy nos compete más, que son los niños, o sea, menores de 15 añitos, es 1 de cada 20. ¿Esto qué dice? Que realmente la discapacidad, si bien hoy vamos a hablar de discapacidad infantil, la discapacidad es muy frecuente en adultos, y más en adulto mayor. Hay que tener presentes esas cifras porque eso más o menos le da a uno una comprensión del contexto como está esta temática. Bueno, esto es un llamado de alerta, un llamado que hemos hecho en diferentes eventos, en diferentes escenarios, es que las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de atención en salud que cualquier otra persona. Con todo respeto lo quiero decir en este medio, y es que muchas veces los médicos, digo más que todo médicos, se rescatan más las enfermeras y todo lo que es la parte de terapeutas, y enfermeros, perdón, lógicamente. Pero los médicos desde la formación se nos ha inculcado que la discapacidad, porque es supuesto secuela de una enfermedad, entonces es netamente médica. Entonces, cuando usted habla de discapacidad, los médicos pensamos en enfermedades, pensamos en síndromes, en consecuencias genéticas, y no salimos de ahí. Pero ese no salirnos de ahí ha hecho que la atención de salud de las personas con discapacidad esté llena de barreras y de conflictos, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Esto no lo digo yo, esto es una cita de la OMS. La OMS ya reporta que las personas con discapacidad tienen 2 veces de riesgo, o mejor, de probabilidad, que el resto de personas de hallar aptitudes de los profesionales de salud en condiciones de centros de salud inadecuadas. Tienen 3 veces más probabilidad de que se les niegue atención en salud, y tienen 4 veces más riesgo o probabilidad de que se les trate mal en el sistema de salud. Esto es un aspecto mucho para reflexionar y no quedarnos pues ahí y no hacer nada. Realmente la idea, y por eso está este programa de Nacer, es impactar positivamente eso. Por eso hay que seguir capacitándonos en este tipo de temas, llámese capacitación o sensibilización, pero realmente tenemos que cambiar. Los únicos responsables de cambiar la situación somos todos, pues. Así se suene a frase de cajón. Bien, también la OMS es muy crítica en decir que hay al menos 70.000 personas que necesitan una silla de ruedas, pero solo entre el 5 y el 15% mundial tienen acceso. Y 360.000 personas con algún tipo de discapacidad auditiva no tienen una cobertura total en dispositivos de ayuda. Entre esos 10% de la necesidad mundial solamente está cubierta, y cuando uno lo mira en países de desarrollo solamente se cubre el 3%. Eso ya es una temática muy de todas las entidades promotoras de salud, en donde muchas veces las EPS, en vez de ser facilitadoras, se vuelven barreras que impiden el normal funcionamiento de las personas con y sin discapacidad. Eso eso hay que hablarlo claramente, honestamente. El sistema de salud colombiano en este momento está en eso, está produciendo una serie de situaciones de discapacidad. Esto puede levantar muchas ampollas y muchas heridas, pero eso no se puede negar. A mí me ha tocado también como médico y con otros profesionales de salud y colegas ver cómo la tramitología en salud en Colombia lleva a que personas de un momento, no un momento a otro, cuando se les niega, se les niega, se les niega las órdenes médicas, pues en todo ese proceso de hacer filas y filas y que se les niegue el acceso a un sistema de rehabilitación, pues la deficiencia aumente y por lo tanto ya lleve a limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Bueno, todas esas cifras ya las resumimos en esta diapositiva, y es que los niños a nivel mundial, la prevalencia es de 95 millones. Eso sigue siendo muy importante, pero recuerden que esos 95 millones están dentro de 1.000 millones, en donde es más prevalente en personas mayores de edad. El 5,1% de la población infantil a nivel mundial tiene algún tipo de discapacidad, y eso es lo que voy a tratar de desarrollar ya en este momento.
Todas las personas con discapacidad tienen la misma necesidad de la salud que la población en general, en consecuencia necesitan tener acceso a los servicios corrientes de asistencia sanitaria. Esto sí que es un tema bien difícil y bien triste a veces. Muchas veces nosotros como médicos, hablo de médicos porque es donde más hay que trabajar, vemos que las personas con discapacidad como que nada más les va a dar. Es decir, vemos un niño que llega, por ejemplo, en silla de ruedas a un servicio, póngale que tenga 8 años, el niño tuvo una condición de salud, pongámosle que sea parálisis cerebral infantil, y el niño tiene una cuadraplegia, es decir, limitación de miembro superior e inferior. Cuando algunos de estos niños llegan a las consultas médicas, a veces los médicos suponemos, pues, ¿qué más le va a dar a este niño? Entonces no hay que tamizarlo ni visual ni auditivo, este niño no tiene los riesgos cardiovasculares. Esta es la asimetría, esta es la necesidad de salud que estamos viendo muchas veces, y es que realmente, así tengan o no discapacidad, no nos podemos olvidar que somos médicos y que hay que hacerles tamizaje y hay que promover la prevención. No es entender que la discapacidad totaliza a la persona. Bien, las personas con discapacidad tienen una mayor demanda de asistencia sanitaria de quienes no padecen, pues, acá lo ponen en los términos de los que no tienen discapacidad, y también tienen más necesidades insatisfechas. Esto también lo reporta la Organización Mundial de la Salud. Esta es una invitación muy sencilla a que los tamizajes que se hacen a las personas sin discapacidad se hagan por igual a las personas con discapacidad. A veces creemos que si una persona tiene discapacidad auditiva, como que no tienen relaciones sexuales, entonces no se les habla de todo lo que tenga que ver de un sexo seguro o sexualidad segura. Hay que hablarlo. Ellos también tienen que entrar en las campañas de promoción y prevención en esta temática. Y así a cualquier otro tipo de discapacidad, en especial las personas con discapacidad intelectual. Muchos a veces suponemos que son niños eternos, por lo tanto nunca van a tener relaciones sexuales y eso no es así. También hay que hacer este mensaje y hay que hablar de esto abiertamente. Bueno, ya esto es ya muy médico, no me voy a tener mucho en esto. Hay que evaluar todo lo que son afecciones secundarias, comorbilidades, enfermedades relacionadas con la edad, adopción de comportamientos nocivos para la salud de las personas con discapacidad. Ya este es otro tema, son todos los costos prohibitivos que ya eso está documentado por la OMS y muchas ONG acá en Colombia. Tengo que citar a Saldarriaga Concha. Han hecho una serie de estudios muy importantes evidenciando esto, que hay una serie de costos prohibitivos y una serie de barreras que el sistema de salud colombiano tiene para las personas con discapacidad. Tanto la parte de obstáculos físicos y todas las actitudes y conocimientos inadecuados que tenemos las personas que somos de la parte profesionales de la salud. La idea es ir cambiando eso poco a poco. Quiere decir que toda esta actividad, todo este proyecto Nacer cabe es en esta parte, en todo lo que es recurso humano. Realmente hay que incorporar la enseñanza en discapacidad en los programas de pregrado, de cualquier tipo de profesión de la salud. Hay que capacitar a todos los agentes de la comunidad para que puedan participar en la prestación de servicios y proporcionar directrices para el fundamento científico en la evaluación y tratamiento. Muy bien, ya los que estén interesados y quieran ahondar en el tema, entonces los invito a leer la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien. Entonces ahora voy a tratar de dar unas generalidades frente a lo que es la discapacidad por tipo en menores de edad. Entonces vamos a empezar con las discapacidades sensoriales, que incluye la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. Todo lo que sea auditivo y visual entra en el paquete de la discapacidad sensorial, que si uno mira epidemiológicamente este asunto es la más prevalente de todas. O sea, dentro de esos 1.000 millones que les mencioné ahora, posiblemente esto está explicando casi de la mitad o más de la mitad de la población con discapacidad, o sea, discapacidad sensorial. Entonces hablemos de la auditiva. En el año 95, la prevalencia de discapacidad auditiva, o sea, todo lo que tenga que ver con defectos de la audición hasta sordera, era de 120 millones. Es decir, el 2% de la población mundial. Pasamos a 2001, aumentó la cifra, pasamos a 250 millones, o sea, ya era el 4.2%. Y cuando pasamos al 2013, ya son 360 millones de personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Ustedes están viendo en la diapositiva, y esta es la idea,
de tener mayores conceptos frente a esto, y es que dentro de esos 360 millones de personas con discapacidad auditiva, 32 millones son menores de edad, o sea, son niños. Y acá viene una de las cuestiones importantes y es saber, ahorita lo vamos a desarrollar, cuál es el criterio de profesionales de la salud para poder guiar o detectar de manera precoz una discapacidad auditiva. Ustedes están viendo ahí que hay una pérdida auditiva, la dividen en adultos y en niños. Ahorita voy a explicar lo que es niños. Pero antes de explicar eso, quiero explicar esa cifra, pero en Colombia. Según el censo 2005, las discapacidades auditivas representaron el 17.3% dentro de las personas con discapacidad. Es decir, según el censo 2005, en Colombia en 2005, colombianos con discapacidad auditiva 454.000. Eso hay que volverlo a evaluar. El próximo censo está pendiente, creo que desde el año pasado, y no se ha podido ejecutar. Bueno, entonces ahora hablemos de la deficiencia auditiva. Para que un niño sea reconocido, o mejor, se detecte una deficiencia auditiva, debe haber más de 30 decibeles de pérdida en el mejor oído. Ese es el criterio técnico. Es decir, si yo tengo un niño con una pérdida auditiva en el oído derecho, por ejemplo, de 10 decibeles, y en el oído izquierdo tiene una pérdida auditiva de 40 decibeles, el mejor oído es este, por lo tanto no entra en el criterio, porque estas categorías sensoriales siempre es a partir o en comparación al mejor lado. En este caso, en este ejemplo que estoy dando, es este oído, y este era el peor oído, entonces se clasifica con este. Otro ejemplo, si yo tengo un niño y en el oído derecho tiene una pérdida de 60 decibeles, y en esta tiene una pérdida de 50 decibeles, prima el de 50 decibeles, pero ya se pasó del rango, quiere decir que tiene más de 30 decibeles, por lo tanto este ejemplo que estoy dando sí entra en el criterio de deficiencia auditiva. Ya que habría que hacer, evaluar las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. En otras palabras, habría que aplicar la evaluación por medio de la CIF para poder evaluar, valga la redundancia, las tres pilares del funcionamiento: estructura, actividad y participación. Bien, cuando hablamos de todo lo que tenga que ver con discapacidad auditiva, ¿qué dice el OMS? La mitad de los casos de sordera y los defectos de audición son prevenibles. Acá entra una responsabilidad a todos los profesionales de la salud, y ahora sí hago invitación no solamente a médicos, enfermeros, enfermeras, todo lo que en la parte de terapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje, la parte de optometría, psicología, que estén en la parte más de salud, terapia ocupacional, terapia todo lo que tenga que ver con servicios de rehabilitación. Tenemos que tratar de detectar de manera precoz este tipo de deficiencias bajo la idea de que esto se puede prevenir en el 50% de los casos. ¿Por qué se puede prevenir? Porque en la mayoría de entidades que causan este tipo de deficiencias son de fácil reconocimiento. Ya vamos a mirar eso. Bueno, ya creo que queda claro que entre los niños, este es un criterio de la OMS, entre 0 y 14 años deben de tener una pérdida mayor o igual a 30 decibeles en el mejor oído. Y la particularidad de las deficiencias auditivas en los niños es que está relacionada con el aprestamiento del lenguaje y de la lectoescritura. Entonces es por eso que este tipo de deficiencia hay que detectarla de manera precoz, porque es una de las que impacta más el funcionamiento. La podemos clasificar la etiología de la deficiencia, o sea, cuál es el origen, la causa de la deficiencia, en dos: en congénitas y en adquiridas. Las congénitas, ahí hay unos ejemplos, lo más frecuente: la rubeola materna, la sífilis, bajo peso al nacer, las asfixias del parto, el uso inadecuado de medicamentos que tengan que ver con el oído, tengan efectos secundarios en el oído, y todo lo que tenga que ver con complicaciones de los niños prematuros o que tengan enfermedades, condiciones metabólicas. Entonces, este tipo de situaciones son detectables por profesionales de la salud y se tiene que hacer tamizaje o hacer un seguimiento estrecho del desarrollo de las habilidades auditivas en estos niños, porque estos son factores de riesgo que, si se detectan a tiempo, uno puede prevenir discapacidad auditiva.
pero también pueden ser adquiridas, como cuáles, pueden ser después de una meningitis, por un sarampión o una parotiditis, entran las infecciones de oídos, o sea, las otitis crónicas, las otitis medias, también puede ser adquiridas por el uso de medicamentos ototóxicos en cualquier edad, hay que hacer caso especial a todo lo que tenga que ver con antibióticos, y acá vienen las cuestiones muy sencillas y es que uno no se puede automedicar. Yo sé que en Antioquia, más que todo en este departamento, somos muy dados a que las madres y las abuelas son las que medican, pero la mala medicación o las malas dosis de algunos antibióticos puede afectar el oído e inducir deficiencias auditivas, en especial en niños. Todo lo que sean traumatismos de cráneo, todo lo que tenga que ver con obstrucciones o elementos extraños en el conducto auditivo pueden también producir una adquisición de una deficiencia auditiva. Con estas dos diapositivas, o sea, con las congénitas y con las adquiridas, entra en rigor eso que le estaba explicando ahora y es cómo prevenir esta deficiencia. Pues la mitad de los casos se pueden detectar y prevenir. Simplemente que esto hay que conocerlo y hay que tener como la alerta mental de ser un poco que curioso y en pro del paciente tratar de evaluar todo eso. Prevención, vacunación, administrar vacuna contra rubeola, efectuar pruebas de detectar sífilis y otras infecciones en las mujeres en embarazo, mejorar la atención prenatal y perinatal y evitar el uso de medicamentos ototóxicos. Estas medidas tan generales que da la OMS, pues son las medidas prácticas para poder prevenir todo lo que sea discapacidad auditiva. Y ahorita vamos a ver que esto también está muy en relación con la discapacidad visual. Bien, ahora pasemos a la discapacidad sensorial visual, que es el segundo tipo de discapacidades sensoriales. La prevalencia de discapacidad visual en el momento, esto es a partir de datos de un estudio que se hizo en el año 2013, un estudio europeo del doctor Pascolini. La idea es que en el momento la prevalencia está en cerca de 285 millones de personas, de las cuales se agrupan en dos, 39 millones son invidentes y 246 millones tienen baja visión. Quiere decir que la discapacidad visual tiene dos categorías, la discapacidad visual tipo ceguera y la discapacidad visual tipo baja visión. Acá hay que hacer otro punto como de claridad y es que a veces las personas invidentes son tratadas como personas con baja visión o hay personas que no entienden o no comprenden que existen personas con baja visión y todo mundo, e incluso con gafas, entra en la categoría de invidentes. Pues eso no es así. Hay un criterio técnico que ahorita voy a discutir, que es la parte de evaluar la deficiencia para podernos acercar. Igual que en la discapacidad auditiva, esta se puede prevenir mucho más. El 80% de la discapacidad visual se puede evitar o curar, pues prevenir. 70% de los casos de ceguera se pueden prevenir y el 80% de los casos de baja visión se pueden prevenir y a través de la detección temprana. ¿Cómo están los niños en esta temática de la discapacidad sensorial visual? Pues de los 285 millones del año 2013, se dice que 19 millones son niños, o sea, menores a 18 años. De esos 19 millones, la OMS ya rastrea que 12 millones son por errores de la refracción, cosa que se puede prevenir y tamizar muy fácil, y 1.4 millones menores de 15 años tienen ya ceguera irreversible por otras causas que ahorita vamos a entender. ¿Cómo está Colombia frente a la temática? Pues se han hecho al menos 4 reportes grandes de cifras de discapacidad visual en Colombia. La primera es del año 93, 234.000 colombianos. Se reportó, en ese entonces 74% era baja visión y 26% invidentes. Después, en el año 2000 y 2004, se empezaron a hacer una serie de proyecciones a partir de datos mundiales. En el año 2000 se calculaban más o menos 400.000 personas con discapacidad visual, en el año 2004 subió a 1.100.000 y en el año 2005, gracias al censo 2005, ya se calculó o se evidenció que una de las discapacidades más frecuentes en Colombia es la discapacidad visual aparentemente. Bueno, entonces según en el año 2005, las personas con discapacidad visual sumaban 1.143.000 con una prevalencia del 43%. Sé que los que saben más de esta temática discuten mucho el término porque depende cómo hayan medido en el censo las limitaciones para ver
y mirar si realmente están indagando por deficiencias o por limitaciones. Acá indagaron por limitaciones y puede que la cifra esté un poco más, esté sobreestimando el fenómeno. Bueno, entonces, retomando el término de discapacidad visual sensorial, ¿cómo se define? Se define a partir de una deficiencia visual que tiene que ser detectada. ¿A partir de qué? De un examen. Ahí sí realmente hay que hacer es un examen visual desde la optometría y desde la parte de la oftalmología y de la medicina general se puede hacer este tipo de tamizaje. Se necesitan unas cartillas de agudeza visual especiales o específicas mejor para rastrear agudezas visuales muy disminuidas, pero realmente es lo que nos permite clasificar a las personas a partir de la agudeza visual en 4 categorías. Las personas que tienen visión normal, es decir, aquellas que tienen una visión 20-20, 20-40, las personas que tienen baja visión, acá se quedó en la diapositiva como discapacidad visual moderada y grave, es lo mismo que baja visión, o sea, aquellas personas que están en un rango de visión que ya les voy a comentar, y las personas invidentes o que tienen ceguera. Entonces, el criterio técnico realmente es con esta tabla. Entonces, a partir de tomar una agudeza visual, como bien adquirida pues en un consultorio que sea amplio, lógicamente que tenga los famosos 6 metros de longitud, uno tamiza esta agudeza visual. Entonces, la baja visión es todas las personas que tengan la agudeza visual en el mejor ojo, después de la cirugía o el mejor dispositivo óptico después de tratamiento y que no mejoren por encima de 20-60 de agudeza visual hasta 20-400. Y si la agudeza visual, después de la mejor cirugía, después del mejor tratamiento, o después de la mejor corrección óptica, y la persona sigue viendo por debajo de 20-400 hasta que no perciba luz, se denomina ceguera. Entonces la baja visión son personas entre 20-60 y 20-400, y las personas invidentes son las que tienen menores de 20-400 de agudeza visual hasta no percepción de luz. Para los que les gusta la temática, fuera de la agudeza visual también se puede hacer campimetría, pero eso ya es un examen complementario. Bien, una vez se detecta la deficiencia, recuerden, hay que evaluar la limitación en la actividad y la restricción en la participación. ¿Qué entidades de salud generan esa deficiencia visual? En los niños hay muchas. Y acá es donde entra todo lo de promoción y prevención. Entonces, en esta diapositiva hay un resumen de las principales condiciones de salud que pueden generar una deficiencia visual si no son detectadas o tratadas a tiempo. Está la retinopatía del prematuro ROP, las ametropías, o sea, defectos de refracción que no le ponen lentes para corregir. Entra un tema difícil que no hay mucho tipo de cifras para poder entender la magnitud del tema, todo lo que tenga que ver con desnutrición. Quiere decir que la discapacidad sensorial está relacionada con el nivel nutricional de nuestros niños, y ahí está la parte crítica de la deficiencia de vitamina A. Desafortunadamente esos temas son difíciles de tratar, a veces no se publican las cifras nacionales como son. También está todo lo de catarata congénita, retinoblastoma, un complejo de infecciones que se detectan y se pueden prevenir a través de la medicina materno-fetal, o sea, de una gestación que sea con apoyo de profesionales de la salud para poder hacer los tamizajes necesarios, y las vacunas, que es el TORCH, y hay otras causas infecciosas, pues que eso ya es netamente médico. De estas entidades, ¿cuáles las que voy a tratar de comentar algunos conceptos generales? Lo que es ROP, las ametropías, las cataratas y el TORCH. Tengo que empezar por las ametropías. Las ametropías son, en este caso, en un ejemplo bien sencillo, lo que es la miopía y la hipermetropía. En términos muy generales, ¿qué es una ametropía y cómo produce discapacidad visual? Pues es niños que son hipermétropes o niños miopes que no tienen la corrección o no se ha detectado porque no lo han revisado nunca la agudeza visual, o puede ser que se les haya hecho el tamizaje visual pero no se les dio las gafas o no se les dosificó las gafas, que eso es lo otro que está ocurriendo, como son. Entonces el niño no corrige, entonces el niño está en proceso de aprestamiento visual, está en proceso de neurodesarrollo, y la miopía y la hipermetropía, cuando no se corrige con unas simples gafas,
puede llevar a una deficiencia visual, la deficiencia visual a una limitación y después una restricción. Es por eso que las ametropías son las más prevenibles de todas estas causas que estoy comentando, las ametropías. ¿Cuál es la medida más sencilla? El acceso a tamizaje visual y dosificación o receta pues de gafas o lentes si es necesario pues según el caso. Esto muchas veces también se confunde con que el niño, si está escolarizado, es el típico niño que es miope, todavía no tiene gafas, no ve desde lejos. Entonces, si el niño no ve desde lejos, ¿qué le hace el profesor? Pues empieza a hablar con el compañerito de al lado, o a molestar, o a jugar, o simplemente no está viendo desde lejos. Entonces, este es el típico caso que muchos profesores, con todo el respeto, empiezan a decirle a uno, no, doctor, es que el niño tiene un TDAH, es decir, tiene un déficit de atención. Eso no hay que asumirlo así. Quiere decir que antes de un déficit de atención hay que descartar dificultades sensoriales, entre esas las auditivas y las visuales. La otro grupo de condiciones de salud que pueden generar deficiencias visuales es el famoso TORCH. TORCH es una sigla en donde la T es de toxoplasmosis congénita, la O es de otras infecciones, la R es de rubeola, la C es de citomegalovirus y la H es de herpes. Quiere decir que son infecciones que la madre puede adquirir durante su embarazo, principalmente en el primer trimestre, cuando se está dando el desarrollo del sistema nervioso y de la parte sensorial. Y si estos patógenos ingresan más allá de la placenta al bebé, pueden producir una deficiencia congénita. ¿Cómo qué? Catarata congénita, pueden producir problemas de retina desde pequeños, pueden producir problemas de la vía visual o del nervio óptico o del mismo cerebro. Entonces, esta es una de las entidades que más hay que tamizar. Esto es una responsabilidad netamente de profesionales de la salud, en especial médicos, unidades de cuidados intensivos infantiles, unidades en donde se haga tamizaje de crecimiento y desarrollo y todo lo que tenga que ver con la parte de salud gestacional. La otra entidad es la famosa ROP, o sea, retinopatía del prematuro. Como su nombre lo indica, esta es una entidad que aparece en prematuros, es decir, en niños que en vez de haber nacido después de 37 semanas de estar en el vientre de la madre, se vinieron antes, es decir, son niños que nacieron antes de la semana 37. ¿Cuáles son los que tienen mayor riesgo, como está en la diapositiva? Los que nacen menores de 33 semanas y también está relacionado con un factor de riesgo que es el peso, los bebés prematuros y que pesen por debajo de 1.250 gramos son los que más riesgo se ha visto que pueden tener para desarrollar una retinopatía y si esto no se detecta a tiempo en las unidades de cuidados intensivos neonatales o las famosas UCIN, pueden producir una discapacidad visual porque producen una deficiencia visual en la retina, pueden desprender la retina del bebé y ya el niño puede quedar o con baja visión o con ceguera desde esta etapa de la vida. Este es un ejemplo de un niño que, eso siempre en las clases que me gusta dar pues en la universidad, siempre muestro esta diapositiva y es qué es lo que usted ve de importante en este niño. Miren que hay un ojito donde la pupila, o que también la gente llama la niña de los ojos, es negra, y la otra se ve blanca. Realmente este es un signo de alarma y es que ese ojito con esa pupila blanca puede ser puede ser varias cosas, pero en general, habría que descartarle que el niño no haya sido prematuro y que haya tenido una retinopatía, o sea, un desprendimiento de retina. Fuera de eso, también haber tenido una catarata congénita o, ojo con esto, un retinoblastoma, que es uno de los cánceres más agresivos que hay en niños menores de 5 añitos y se llama el retinoblastoma, o sea, un cáncer de la retina, pues en términos generales. Bueno, súmele a esto, si el niño es muy bonito, muy blanquito, llegando a ser albino, ya tienen una deficiencia visual secundaria a esa condición de salud. También hay que evaluar limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Y otro de los temas más difíciles y más tristes que hay que hablar ahora, y ustedes ya saben que estos son olas informáticas, dependiendo del periodista o el político que atienda o le pare bolas, me disculpan el término en el momento, esto es lo que tenga que ver con violencia infantil, o sea, maltrato infantil.
Pongo una imagen de un cerebro, o sea, de un niño, una resonancia magnética, y es que los golpes en la cabeza de los niños, el famoso síndrome del niño sacudido por el cuidador, todos los niños que son violentados en su cabeza con golpes, con objetos contundentes, por cualquier tipo de violencia de violencia infantil o maltrato infantil, su repercusión fuera de toda la parte psicológica y social que eso va a tener en el niño, también impacta negativamente estructuras del cerebro y entre esas está la parte del cerebro que controla la visión, la parte del cerebro que transmite la visión y la parte de los ojos que son los que captan la imagen. Entonces, el maltrato infantil también es una causa que genera deficiencias, en este caso visuales, pero puede producir cualquier tipo de deficiencias, físicas, auditivas, intelectuales, de cualquier índole. Entonces, así que hay que prenderle la alarma y, como se dice en Antioquia, pararle bolas a cualquier signo de maltrato infantil que haya en nuestros niños, porque eso es un marcador de riesgo de que ese niño puede generar una deficiencia y más adelante una discapacidad. Bien, tenemos otro tipo de discapacidad que es la discapacidad intelectual. Esta es la discapacidad que más nombres tiene, también se conoce como discapacidad cognitiva, pero desde el DSM-5, y los que sean psicólogos o psicólogas que estén escuchando, viendo esta conferencia, lo saben mucho mejor, el DSM-5 ya lo llama como discapacidad intelectual. Tenemos que la prevalencia de discapacidad intelectual es de 1 a 3% poblacional, es decir, esto está entre 70 y 210 millones de personas, y la causa médicamente es identificable menos del 25% de las veces. Quiere decir que acá es donde es una de las discapacidades que más mística en general encierra. Me explico. Es donde, porque la etiología a veces es tan difícil de detectar cuál fue la causa, es donde entra una infinidad de percepciones y prejuicios o imaginarios sociales a delegarle causa a esto. Entonces acá es donde entran las maldiciones, el mal de ojo, en donde entra una infinidad de posesiones diabólicas o una infinidad pues de explicaciones que están por fuera pues de la medicina tradicional. Y es por esto, porque la causa de las discapacidades intelectuales, o sea, la deficiencia que la originó, es identificable en menos del 25% de las veces. Se conoce como discapacidad del desarrollo, discapacidad intelectual. Hay algunos países que la categorizan como dificultad del aprendizaje. También le llaman limitación mental a algunos países, discapacidad mental, hándicap mental, retraso mental y subnormalidad mental. Bueno, esto sí es muy técnico. Acá traigo realmente una diapositiva del DSM-5, pero en términos generales la discapacidad intelectual hay que delimitar bien cuál es la deficiencia. La deficiencia es o a nivel intelectual o a nivel comportamental adaptativo. Y estas dos deficiencias, tanto intelectual como adaptativo, tuvo que haber aparecido o haberse adquirido durante el periodo del desarrollo. Ahorita les voy a mostrar que esta discapacidad en Colombia, la idea para certificarles que haya aparecido antes de los 18 años, porque el niño está en proceso de neurodesarrollo. Bueno, entonces el manual de certificación de discapacidad, que es una propuesta que lidera la Universidad Nacional junto al Ministerio de Salud en Bogotá, ellos desde el año 2013 vienen trabajando fuertemente en esta temática. Entonces ellos proponen que la discapacidad intelectual, o mejor no proponen, sino que ya se menciona que para Colombia la discapacidad intelectual tiene que ver con dificultades en el desempeño en una varias funciones cognitivas, como que todo lo que tenga que ver con función, el lenguaje, la parte de memoria, parte de praxias, noxias, es decir, todo lo que tenga que ver con entrada, elaborar y dar aprendizaje a nivel pues cerebral. Eso es netamente cognitivo y tiene su origen antes de los 18 años de edad. Muy bien. En algunos sectores se sigue entendiendo, desafortunadamente, que la discapacidad intelectual es sinónimo del famoso retraso mental que está codificado en la CIE-10. Realmente ya con esta clasificación o con esta mejor conceptualización del año 2015,
La discapacidad intelectual es un concepto mucho más amplio, pero sí hay que identificar deficiencias intelectuales y el comportamiento adaptativo. Ya después evaluar la limitación y después la restricción en la participación. Factores de riesgo, para uno mirar qué niños tienen riesgo o hay que tamizar mucho mejor para mirar si hay o no deficiencias intelectuales, es todos los niños que tengan antecedentes de infecciones, sea durante el embarazo, al momento o después de nacer, todo lo que tenga que ver con la parte genética cromosómica, ahí entra un ejemplo, el síndrome de Down. Factores de riesgo ambiental, ahorita vamos a ver uno, por ejemplo, niños que estén expuestos a plomo, habría que hacerle tamizaje intelectual. Niños que tengan condiciones o antecedentes de dificultades metabólicas, ahí entra la ictericia, la hiperbilirrubinemia. Niños desnutridos y malnutridos en este país, habría que hacerle tamizaje intelectual. Queda el interrogante. Muy triste eso, pero una de las causas que todo el robo y corrupción en los dineros sagrados públicos para los niños, para alimentarlos, ustedes han escuchado y yo no puedo pues mentir, esa plata está destinada para realmente dar soporte nutricional en niños y desafortunadamente han sido malversados esos recursos. Niños con desnutrición y malnutrición en Colombia es una causa de deficiencia intelectual. Toda la exposición tóxica, o sea, que el niño venga y pues mamá y papá con consumo activo de alcohol, cocaína y anfetaminas, habría que hacerle tamizaje intelectual. Y los niños que tengan antecedentes de traumatismo, ahí vuelvo y recuerdo el antecedente de violencia infantil, maltrato infantil, eso hay que tamizar bien a ese bebé, a ese niño, porque tienen riesgo de discapacidad. Ya habíamos visto visual, también auditiva y entra también la intelectual. Bien, no todo produce malformaciones en el cerebro. Esta es una diapositiva en donde aparecen los 3 periodos antes de nacer, cuando uno estaba en la preorganogénesis, lo que se llama el cigoto, después el periodo embrionario y después el periodo fetal. Cuando una de estas sustancias entra a jugar un papel importante y puede producir una deficiencia intelectual congénita, es cuando actúa más que todo en el periodo embrionario, o sea, cuando se está haciendo toda la embriogénesis del sistema nervioso central. La línea en negro, ustedes la ven en la primera, sistema nervioso central, el periodo crítico de teratogénesis del sistema nervioso es la semana 3, 4 y 5. Como ustedes ven ahí, también aparece que es a lo largo de todo el embarazo, pero en los periodos más críticos de la semana 3, 4 y 5 de embarazo, donde esos teratógenos pueden malformar, como su nombre lo indica pues en medicina, el sistema nervioso. Bien, la OMS y otra serie de organizaciones empiezan a dar una serie como de tips o de claves para uno más o menos mirar cuándo hay riesgo de deficiencia intelectual y poder empezar a hacer evaluaciones para discapacidad intelectual. 1. Falta o retraso en el desarrollo de habilidades motoras, destrezas del lenguaje, habilidades de autoayuda, insuficiencia para crecer intelectualmente o comportamiento infantil que continúe a lo largo del tiempo. Niños menores de 5 añitos con falta de curiosidad, problemas para mantenerse al día en la escuela, incapacidad de adaptarse, dificultades para entender y acatar reglas sociales. Esto es más o menos unas reglas generales que en términos poblacionales esto es lo que uno explica cuando mamá o papá, cuando usted vea esto, por favor, hay que consultar para empezar a hacerle tamizajes o evaluaciones a nivel intelectual. Bien, como ya les había comentado, la etiología es muy difícil de detectar a veces, pues decirle exactamente qué fue lo que pasó para producir una deficiencia intelectual. Pero hay un tema importante que entra en vigencia ahora con toda esta emergencia ambiental que estamos experimentando como país en vía de desarrollo, como un país complejo a nivel social y político y económico, y son las exposiciones a plomo. Ya la OMS desde el año 2013 es muy juicioso en venir haciendo una serie de reportes indicando que el contacto o la intoxicación por plomo es una de las causas de deficiencias intelectuales, deficiencias del comportamiento, también produce dislexia, déficit de atención, hiperactividad, daño renal y inmunotoxicidad. ¿Dónde está el plomo? Está en diferentes fuentes, en corteza terrestre, en aquellos pueblos que tengan minería, en lo que son baterías de carros, gasolina,
eso es lo típico que dicen las abuelas, ojalá los niños no tomen ese tipo de sustancias porque eso tiene plomo y el plomo es tóxico y ya se sabe que produce discapacidad intelectual. Bien, y ya para terminar, hablo de la discapacidad física, también llamada discapacidad motora. Esta es una de las categorías en donde la gente tiene el imaginario, o mejor, simbolizan mucho más fácil la discapacidad física como discapacidad que las otras discapacidades que hemos hablado. Porque miren, era que el símbolo universal de la discapacidad es una persona en una silla de ruedas. Entonces, eso ha trasegado a lo largo, pues, como del imaginario colectivo, y generalmente siempre que uno habla con comunidad frente a discapacidad, siempre le hablan a uno, identifican ese símbolo de la silla de ruedas con la persona, pues, utilizándola. La OMS también ha hecho una serie de reportajes, eso lo muestro en esta diapositiva. Generalmente cuando hablan de discapacidad siempre enfocan en la física, pero irónicamente es donde no se sabe a ciencia cierta cuál es la magnitud, o sea, la prevalencia e incidencia de discapacidades físicas a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica. ¿Cómo se define la discapacidad física? Es una categoría donde la deficiencia es que presentar de manera permanente debilidad muscular, pérdida, ausencia de alguna parte del cuerpo, alteraciones articulares o presencia de movimientos involuntarios. Como ustedes están viendo, esta categoría es mucho más amplia que las que discutimos ahorita, como la discapacidad visual, auditiva y la intelectual. Quiere decir que acá abarca más categorías, o sea, otras deficiencias, pero las deficiencias repercuten en lo físico. Entonces recuerden, debilidad muscular permanente, pérdida o ausencia de alguna parte del cuerpo, alteración articulares o presencia de cualquier parte del cuerpo. A veces la gente cree que es única y exclusivamente de miembros inferiores, pero no, puede ser de miembro superior, puede ser de esqueleto o lo que uno denomina pues la parte cráneo, cabeza y cuello, tórax, todo eso entra en esta categoría, siempre y cuando tenga el criterio de la deficiencia permanente. Pero también acá es donde más hay que evaluar cuál es el impacto, cuál es la relación de esa deficiencia con la realización de actividades y la participación. Fuera de lo anterior, se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas diferentes grados de dificultad para andar, desplazarse, cambiar. Esta definición es lo que se denomina limitaciones en la actividad. Recuerden lo que vimos con la CIF. Y realmente ya esto repercute es a nivel de la participación social. Entonces también este tipo de, las personas con discapacidades físicas requieren algún grado de apoyo con otras personas, prótesis, órtesis o ayudas técnicas para poder aumentar la independencia funcional. Entonces entra en esta categoría. Bien. Los invito a estar atentos a todo lo que sea política pública en discapacidad. Tengo que citar y referenciar a la unidad de discapacidad Ser Capaz. Esto es un proyecto de la Alcaldía de Medellín. Todo tipo de información se puede centralizar ya sea con la unidad de discapacidad y en este curso con los profesionales que estamos a cargo pues de que nos invitaron amablemente a participar en este proyecto Nacer para hacer este tipo de capacitaciones en primera infancia. De igual manera, no descartar todo lo que sean leyes y decretos. Esto yo siempre lo digo en forma de chiste o de ironía, pero somos el país donde más legislaciones y decretos hay en discapacidad, pero queda el interrogante de cuánto de esos decretos y leyes se están cumpliendo 100%. Y por favor no se olviden, como última instancia, esta alerta, esta bandera roja, que es todo lo que sea maltrato infantil, porque el maltrato infantil en este momento es una causa importante de deficiencias, causa importante de limitaciones y causa importante de participación. Es decir, maltrato infantil en Colombia podría comentar que es casi una causa directa de discapacidad y que hay que estar atento a esto. Muy bien, muchas gracias.